Bueno, muy buenas tardes, le doy una cordial bienvenida en este día gris y frío, por lo menos acá en la ciudad de Buenos Aires, no sé cómo estará, ahora me contará Florencia en Rosario. Y hoy vamos a estar viendo un temón, que es el análisis de las acciones de protección de la legítima hereditaria, leyes 26.994 y 27.587. Esperen que sigo admitiendo gente. Bien. Hoy Florencia pretende cubrir todos estos temas que les voy a contar. Concepto y naturaleza jurídica de la legítima, caracteres, quiénes son legitimarios en nuestro derecho y qué porción tienen, cuál es la masa para calcular la legítima, qué actos pueden afectar la legítima, porción disponible, concepto y modo de cálculo, cómo puedo utilizar la porción disponible, en qué consiste la mejora en favor del heredero con discapacidad, aspectos comunes a todas las acciones, acción de entrega de la legítima, acción de complemento, acción de reducción de disposiciones testamentarias, acción de reducción de donaciones, acción rei persecutoria, la defensa de prescripción adquisitiva, análisis del artículo 2460 del Código Civil y Comercial. La mayoría ya conoce a Florencia porque yo creo que esta debe ser la clase número 15 que da más o menos en materia de sucesiones. No recuerdo. Pero rápidamente les cuento que es abogada litigante egresada de la Universidad Nacional de Rosario, especialista en Derecho Sucesorio de la misma universidad, docente estable de la carrera de especialización en Derecho Sucesorio, misma universidad, docente de grado de Derecho de las Sucesiones y Derecho de las Familias de la misma universidad, doctoranda en Derecho, Universidad Nacional de Rosario. Bueno, primero, bienvenida Florencia, un gustazo tenerte nuevamente con nosotros. Gracias Irene, gracias a todos por estar nuevamente. Y bueno, recordarles que presten atención a la clase, no se maten en anotar, porque después les vamos a mandar el PowerPoint y unos fallos que ha seleccionado Florencia y que que se los vamos a remitir porque hacen a una lectura complementaria de todo lo que va a contar en el día de hoy. Así que ahora yo en un ratito voy a poner un link donde ustedes deben completar un formulario muy sencillo, solicitando el PowerPoint, y si quieren también un certificado de asistencia, no hay problema, también lo pueden solicitar. Bueno, quiero que aproveches cada minuto, Florencia, así que me silencio, todo tuyo. Gracias. Ahí ya se está viendo lo que yo estoy compartiendo, ¿no? Sí, sí, se ve perfecto. Bueno, antes de arrancar, algunas aclaraciones metodológicas. Este es un tema, como decía Irene, muy complejo, que se ha complejizado aún más con la reforma del año 2020, por lo cual traté de hacer el Power de la manera que me resultaba a mí más clara posible, y voy a tratar de transmitirlo de igual forma. Si bien, bueno, es mucho contenido, a lo mejor para una hora, yo me quedo tranquila porque después tienen acceso al PowerPoint y a ver el video con posterioridad y a todos los fallos a texto completo que no he podido citar acá para detenerme en la cuestión más que nada teórica y el ejercicio particular de cada una de las acciones. Bueno, arrancamos entonces. Obviamente que hablando de legítima, y me voy a remitir a no decirle legítima hereditaria, porque ya ahora mínimamente les voy a decir mi opinión respecto de la naturaleza jurídica, estamos hablando del orden público sucesorio, ¿sí? Orden público que ha sufrido una gran flexibilización luego de la reforma del año 2015, y entiendo aún más flexibilizado, pese a que no se dijo abiertamente en el año 2020 con la reforma que ha sufrido el Código Civil y Comercial en 4 artículos que modifican troncalmente el derecho sucesorio, en particular la posibilidad de los legitimarios de defender su legítima hereditaria. Vamos a estar en presencia de este orden público y hablar de legítima y de porción disponible en tanto y en cuanto la persona deje legitimarios, es decir, ascendiente, descendiente y cónyuge. No así si no los deja, porque en ese caso la persona es libre de disponer por actos entre vivos o mortis causa de sus bienes en favor de quien le plazca, ¿sí? Entonces, haciendo esa aclaración, el concepto que les voy a dar de legítima es aquella parte de los bienes, y ahí tomo postura respecto de la naturaleza jurídica, del causante de la que no pueden ser privados los legitimarios. Es un límite evidente a la libertad de disponer por testamento o por actos entre vivos a título gratuito.
Y acá les marco las dos grandes posturas que, lejos de haberse solucionado el tema, la cuestión no es netamente teórica, sino también práctica, siguen habiendo normas que dan a entender que la legítima forma parte de los bienes, como es la postura a la que adhiero, por lo tanto, el legitimario no necesita ser heredero, puede recibir su legítima por cualquier título, ¿sí? Por eso da lugar esta postura de considerarla como pars bonorum, o parte de los bienes, a la figura del legitimario no heredero, y otra postura ampliamente mayoritaria en la doctrina, podríamos decir, que considera a la legítima como pars hereditatis, es decir, como parte de la herencia, por lo cual yo, si no tengo el carácter de heredero, no puedo llevarme la legítima hereditaria. ¿Es lo mismo ser heredero legítimo que legitimario? No. Heredero legítimo es que el llamamiento a ese heredero proviene de la ley. Lo son los herederos legitimarios, los legitimarios, mejor dicho, ascendiente, descendiente y cónyuge, y también lo es el colateral, que su llamamiento proviene de la ley, sin embargo no tiene porción legítima. Caracteres de la legítima. Estos caracteres que defendemos a rajatabla, y ya vamos a ver que hay un montón de normas que a su vez permiten que se pueda de alguna forma imponer algún gravamen o restricción a la legítima. En principio la legítima es inviolable, el testador no puede imponer gravamen ni condición alguna a las porciones legítimas, y si lo hace se tienen por no escritas. Es irrenunciable, sí, es irrenunciable la porción legítima de una sucesión no abierta, es decir, cuando el causante está vivo. Y ya ahí les menciono algunas de las excepciones, no son todas. La indivisión impuesta por el testador, que puede provocar una afectación de la legítima. En rigor se dice que hay una postergación de la acción de partición y no una vulneración a la legítima hereditaria. El derecho real de habitación del cónyuge, las normas de vivienda, que acá no las mencioné, pero también son aplicables, el fideicomiso, ya sea contractual o testamentario, la mejora en favor del heredero con discapacidad, que esta norma la vamos a analizar con particularidad, la prescripción adquisitiva, vamos a ver quiénes la pueden oponer a esa defensa, y el pacto renunciativo, que es el único permitido en vida, que es el de 2461 infine del Código Civil Comercial. Antiguamente lo regulaba el artículo 3600 por ahí del Código de Vélez, 3604 si no recuerdo mal. Legitimarios, ¿qué dice el Código? Tiene una porción legítima de la que no pueden ser privados por testamento ni por actos de disposición entre vivos a título gratuito los descendientes, los ascendientes y el cónyuge, y en esto sean muy amplios. ¿Por qué? Porque pese a que acá dice abiertamente actos entre vivos a título gratuito, después la normativa parecería remitir solamente a la donación, y en rigor de verdad no lo es así. Las personas humanas pueden disponer libremente de sus bienes para después de su muerte, respetando las porciones legítimas establecidas en el título 10 mediante testamento otorgado con las solemnidades. Ahora yo me pregunto, y esto ya lo he dicho en otras charlas, y la mayoría de la doctrina considera, si mantengo la porción legítima, aunque reducida en sus porcentajes, como lo establece el nuevo código, ¿por qué eliminar la posibilidad de que el testador quite o desherede a ese legitimario por las causales que él mismo considere que no corresponde que reciba su herencia? ¿Sí? Esto ha quedado una incompatibilidad que no es lógica, y no es lo mismo que siga manteniéndose la indignidad, porque la indignidad la puede solicitar aquel pariente patrimonialmente interesado. No es yo afectada por un legitimario que sí o sí me va a heredar la que voluntariamente puedo desheredarlo. ¿Sí? No es lo mismo indignidad que desheredación. ¿Qué pasa con la adopción plena, simple y de integración? Mínimamente les menciono las normas. Sucesión de los descendientes. Fíjense, el adoptado y sus descendientes tienen los mismos derechos hereditarios que el hijo y sus descendientes, ya sea por naturaleza y mediante técnicas TRAD de reproducción humana asistida. Y en la sucesión de los ascendientes, los adoptantes son considerados ascendientes. Sin embargo, ¿qué ocurre? Que en la adopción simple se van a formar dos masas patrimoniales que no se van a mezclar, salvo que la herencia vaya a quedar vacante. ¿Por qué? ¿Qué dice la norma? Ni los adoptantes heredan los bienes que el adoptado haya recibido a título gratuito de su familia de origen, ni esta, la de origen, hereda los bienes que el adoptado haya recibido a título gratuito de su familia de adopción. Estas exclusiones no operan en caso de quedar bienes vacantes,
y en los demás bienes, es decir, en los recibidos a otro título que no sea el gratuito, los adoptantes van a excluir a los padres de origen. En cuanto a la adopción de integración, le remito a las normas porque va a variar, depende si la puede otorgar con carácter de plena o simple, y los artículos que les menciono lo regulan expresamente y el alcance que tiene en cuanto al derecho sucesorio. Ahí, no sé por qué. Ahí está. Porciones de legítimas globales y disponibles. Obviamente, porque yo al determinar la legítima global, como contracara tengo ya determinada la porción disponible, ¿sí? La de los descendientes en el nuevo código es 2/3 o 66,6, y por lo tanto la porción disponible del 33,3 o 1/3, la de los ascendientes de 1/2, 50%, y la porción disponible también de 1/2, al igual que la del cónyuge, que sí han sido reducidas con relación a lo que preveía el Código Civil, que establecía un 20% de porción disponible y un 80% para la legítima de los descendientes, que era la legítima más alta del derecho comparado. ¿Qué ocurre si concurren diferentes categorías de legitimarios? ¿Y esto cómo se va a dar? Cuando puede ser que concurra el cónyuge con descendientes que tienen diferentes porciones de legítimas, esto no se va a dar cuando concurra el cónyuge con los ascendientes, porque porción legítima y disponible es la misma. Si concurren solo descendientes o solo ascendientes, la porción disponible se calcula según las respectivas legítimas, y si concurre el cónyuge con descendientes, la porción disponible se calcula ¿sobre cuál? Sobre la de los descendientes, o sea, respetada que esté la legítima de los descendientes, se entiende respetada la del cónyuge, que es menor. La masa para calcular la legítima, esta es una norma que se ha modificado bastante en el nuevo código, y ahora les voy a decir mi opinión particular. Y algo ya habían preguntado la otra vez con relación a cuando hablé de colación. Fíjense, dichas porciones de las que hablaba anteriormente se calculan sobre la suma del valor líquido, es decir, el valor de los bienes quedados menos las deudas, de la herencia al tiempo de la muerte del causante, más el de los bienes donados, computables para cada legitimario, dice ahora el código, a la época de la partición, según el estado del bien a la época de la donación, norma similar a la que tenemos en materia de colación. Para el cómputo, fíjense lo que dice acá, de la porción de cada descendiente, solo se toman en cuenta las donaciones colacionables o reducibles efectuadas a partir de los 300 días anteriores a su nacimiento, o en su caso, al nacimiento del ascendiente a quien representa, y para el del cónyuge, los hechos después del matrimonio. ¿Qué ocurre con esto? Se toma como fecha el periodo máximo de la duración del embarazo, que son esos 300 días. Pero ¿qué ocurre? Y ahí les menciono, esta norma no replica lo que establecía Vélez, ¿sí? Por lo tanto, considero que debe ser interpretada conforme los artículos 1 y 2, es decir, la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos. ¿Por qué? Fíjense lo que preveía Vélez en estos casos. Dice, la reducción de las donaciones solo puede ser demandada por los herederos forzosos que existían a la época de la donación, empero, si existen descendientes que tuvieran derecho a ejercer la acción, también competirá el derecho de obtener la reducción a los descendientes nacidos después. Es decir, si yo fallece el causante y soy legitimario porque tengo el carácter de ascendiente, descendiente o cónyuge, ¿cómo debo interpretar esto? Si al momento en que se realiza la liberalidad ya existía ese de uno, por ejemplo, un solo descendiente, bueno, esa es la pauta de que la persona ya tenía limitada la posibilidad de disponer libremente de sus bienes. Entonces esto me tiene que habilitar la acción al resto, porque de aplicar esta norma tal cual se plantea, ¿qué pasa? No voy a poder hacer como yo hacía antes, legítima global, dividido la cantidad de descendientes, por ejemplo, que concurrían, me daba la legítima individual de cada uno, porque tengo que formar masas individuales para cada uno de los legitimarios, lo cual me parece que no resiste, y varios autores lo consideran de igual manera, el hecho de que si revisten el carácter de legitimarios al momento de la muerte, esa legítima, en tanto y en cuanto se siga conservando esa porción, debe ser resguardada, ¿sí? Fíjense en cuanto al valor de los bienes. El valor de los bienes dejados por el causante a su muerte
¿Por qué les menciono entre paréntesis los legados? Porque los legados están dentro de esos valores, si no han salido todavía del patrimonio del causante, menos las deudas y las cargas. Hay autores que solamente consideran las deudas, que son las generadas con anterioridad, y otros consideran también las cargas, es decir, las que nacen con posterioridad al fallecimiento del causante, más los valores colacionables, ¿sí? Porque la colación opera en valores, más los bienes sujetos a reducción. ¿Qué les menciono acá? El Código Civil y Comercial se aparta de lo normado por el artículo 3477, porque como vieron en la primera parte, toma dos valores, uno al momento de la muerte y de acuerdo a los valores donados, conforme lo dice ahí remitiendo la norma de colación. Y en rigor, las masas son diferentes. Yo tengo que estar a la depreciación o no del bien en cuanto a la masa para realizar la partición, en donde ahí sí puedo afectar la igualdad de los herederos. Ahora, para el cálculo de la legítima, yo tengo que sacar la foto a qué momento, y en esto comparto la postura de Aspiri, al tiempo de la muerte del causante. Entonces yo debo tomar el valor a ese momento y ahí me voy a dar cuenta si estuvo afectada o no la legítima por los actos de disposición mortis causa o entre vivos realizado por el causante, y no computar esos dos valores diferentes como menciona la norma. Ahora sí, no comparto con Aspiri, con José Luis Pérez Lasala y otros autores que dicen que directamente de estos valores yo tengo que sacar aquellos cuyas donaciones han transcurrido de los 10 años de posesión por parte del donatario, porque ya les voy a explicar cómo debe interpretarse la norma, ¿sí? Que la acción procede y es el demandado el que me puede oponer la defensa, pero yo de antemano no lo puedo sacar del cálculo, porque si el demandado omitió poner la defensa, la acción prospera y el juez la debe conceder, ¿sí? Entonces, en eso no comparto. Formas de transgresión de la legítima, menciono algunas, ¿sí? El futuro causante puede vulnerar la legítima mediante testamentos o actos de disposición entre vivos a título gratuito. Se aplica, ahí les remito, todo lo visto en materia de donación. Yo les hablé de donaciones, de los beneficios que surjan de una convención particular celebrada con el causante, ¿sí? Donación que puede ser de bienes muebles, la donación manual, o de títulos, o de dinero, o de bienes muebles registrables o inmuebles y demás. Pueden ser legados, pueden ser instituciones de herederos, y asimismo puede recurrir a la simulación o interposición de personas. Entonces yo voy a tener que interponer primero simulación para sacar a la luz el acto a título gratuito y la acción específica del derecho sucesorio de protección de la legítima. Puede ser fraude, porque el acto oneroso de transmisión fue un acto real, pero fue realizado en fraude, en lugar de a los acreedores, en este caso serían los legitimarios. Puede ser a través de la constitución de sociedades, y acá les remito, recuerden ustedes en estos casos, qué es lo que se plantea. Puede ser que a lo mejor una persona transfiere, constituye una sociedad con algunos de sus legitimarios y a otros los deja fuera, y transfiere a esa sociedad gran parte de su patrimonio. Entonces esto se traslada a acciones, generalmente ocurre en las sociedades de familia, que esas acciones no tienen comparación en su valor con el valor de los bienes que se han transferido a esa sociedad. Entonces el legitimario que fue excluido de esa sociedad, al momento del fallecimiento se va a encontrar que es un socio minoritario porque sí, le corresponden las acciones, pero no tiene prácticamente derecho de voto. ¿Y quiénes le van a poder comprar esas acciones? Obviamente sus otros legitimarios que sí formaron parte de esa sociedad, que han sido beneficiados por haberlos incorporado el causante, afectando la legítima de los que no están allí. Entonces, recuerdan ustedes, en este caso, se va a aplicar la teoría del disregard o del corrimiento del velo de la persona jurídica a fin de resguardar esa legítima con la acción específica, obviamente, del derecho sucesorio. Constitución de fideicomisos, ya sea contractual o testamentario, ¿sí? En esto no me voy a detener mucho porque vamos a tener otra charla sobre fideicomiso testamentario, o también a través del fraude a la ley que regula ahora el artículo 12. Hago un paréntesis acá con relación a los pactos celebrados entre convivientes. ¿Por qué? Y traje un fallo específico con relación a esto que dieron a entender que no había liberalidad. En principio rige entre convivientes la autonomía de la voluntad y la libertad de contratar, cosa que estaría un poco cuestionada en materia de contratos entre cónyuges si están en el régimen de comunidad. El contenido del pacto
el artículo 514, entre los contenidos plantea la división de los bienes obtenidos por el esfuerzo común en caso de ruptura de la convivencia. No, la enumeración no es taxativa. También pueden pactar los convivientes la compensación económica, y fíjense qué ocurre. En estos casos, yo no tengo para exigirla a esa compensación económica, si se produce el cese por la muerte, no tengo que cumplir con los requisitos que exige el Código para poder solicitarla, porque si estuvo convenida, surge del pacto, ¿sí? Los límites que deben respetar es el orden público, la igualdad de los convivientes y los derechos fundamentales. La publicidad de ese pacto la tiene con relación a terceros, pero no con relación ni a los convivientes que celebraron el pacto, ni a los sucesores de esos convivientes que se consideran parte también de ese acuerdo, y la distribución de los bienes por el cese, que el artículo lo regula. ¿Qué pasa si no hay pacto? ¿Cómo se distribuyen? Los bienes en principio quedan en el patrimonio de aquel conviviente al que se han incorporado. Ojo con esto, ¿por qué? Porque por regla estos pactos no pueden ser agredidos por los legitimarios afectados, suponiendo que importan de por sí una liberalidad. Por el contrario, deben probarla. Aquellos que pretendan atacar que de ese pacto surge una liberalidad oculta, la deben probar, ¿sí? Porción disponible. Acá les cito a Fornieles. Legítima y porción disponible son las dos partes correlativas de un mismo todo. La herencia, determinar el monto de una equivale a fijar el de la otra. Entonces, relacionando con lo que hablé, para determinar la masa de la legítima es lo mismo que para determinar la porción disponible. Se calcula la masa para determinar la legítima conforme el 2445, valor de los bienes dejados por el causante, menos deudas y cargas, más valores colacionables, más bienes sujetos a reducción. A esa masa se le resta la porción legítima global, sea de descendientes, sea de cónyuge o ascendientes, y la diferencia entre ambas constituye la porción disponible. ¿Qué puedo realizar con la porción disponible? Mejorar, es decir, con relación a mis otros legitimarios, a alguno de ellos, ¿sí? La mejora consiste en un legado o donación, o liberalidad más amplio, que se hace por el causante al heredero forzoso, tomada de su porción disponible. Puedo instituir heredero de cuota, puedo realizar legados, puedo realizar donaciones a terceros. Esto ya lo he mencionado, la mejora, la regla sigue siendo que es por cláusula expresa en un testamento. Ahora el Código también lo menciona expresamente, y es un pacto sucesorio excepcionalmente permitido, es la mejora en el mismo acto de la donación. ¿Qué ocurre si la liberalidad excede la porción disponible? Bueno, se aplica el 2386, ahora vamos a ver cómo quedó después de la reforma. Y otros supuestos de mejoras por actos entre vivos son la mejora tácita del 2461, primer párrafo, la mejora en la partición donación por ascendiente, dos supuestos también de pactos sucesorios permitidos. Mejora en favor del heredero con discapacidad. Este es un artículo muy aplaudido y es muy importante que se haya reconocido en el Código Civil y Comercial, y es una de las restricciones más grandes que ha tenido la legítima hereditaria con la sanción del Código Civil y Comercial en resguardo de un ascendiente o descendiente con discapacidad. Fíjense lo que dice la norma, que el causante puede disponer por el medio que estime conveniente, es decir, no entiendo por qué hay algunos autores que todavía siguen diciendo que necesariamente es por testamento. De ninguna manera, es sumamente amplia la norma. Por el medio que estime conveniente. Incluso mediante fideicomiso. O sea, tampoco dice testamentario. Puede ser contractual o testamentario. Puede ser por una donación, puede ser por un legado. Es muy amplia. Además de la porción disponible, fíjense cómo es esta mejora. Además de la porción disponible, de un tercio de las porciones legítimas para aplicarlas a ambas, es una más la otra, el tercio de la porción disponible más el tercio de la legítima del caso, como mejora estricta a ascendientes o descendientes con discapacidad. A estos efectos se considera persona con discapacidad a toda persona que padece una alteración funcional permanente o prolongada, física o mental, que en relación a su edad y medio social implica desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral.
Acá también es mucho más amplia la norma. Esto no exige que haya restricción a la capacidad ni sentencia de declaración de incapacidad. Es el propio causante el que considera que su ascendiente o descendiente con discapacidad cumple con los requisitos de la norma, quien puede otorgarle esta mejora, y después verán el resto de los legitimarios si están afectados o si consideran que no se cumple con los requisitos, la posibilidad de atacarlas, ¿sí? Pero no se requiere sentencia que declare a la persona con restricción a su capacidad, y tampoco es netamente física, puede ser una cuestión de salud mental, ¿sí? Y ahí les da la norma las formas de delimitar esa discapacidad, mejor dicho. ¿Qué ocurre? Hubo críticas con relación a que no se incluyera el cónyuge. Hay autores que dicen que está mal que no se lo incluyera, otros consideran que el cónyuge tiene otras formas de protección a través del derecho real, o la posibilidad, si ha optado por el régimen de comunidad, de ese 50% de los gananciales en caso del fallecimiento. Otros consideran que la norma debe ser reformada e incluirlo al cónyuge como beneficiario de esta mejora. La porción disponible va a ser 50% o 33%, más el tercio de las porciones legítimas globales, ya sea 50% o 66%, más la legítima individual que le corresponda a ese ascendiente o descendiente. ¿Qué ocurre si el causante o el testador utilizó la porción disponible para realizar liberalidades en favor de otros, ya sea de terceros o de coherederos? Bueno, habrá que recurrir a las acciones para reducir esas donaciones o disposiciones testamentarias, porque sí o sí, para aplicar esta mejora, tengo que darle la porción disponible completa, además del tercio de legítimas del caso. ¿Y qué ocurre si el resto de los legitimarios, esto ya lo mencioné, considera que el beneficiario o la beneficiaria no reúne con los requisitos de la norma? Bueno, al tiempo del fallecimiento del causante, que es cuando se pueden plantear estas acciones, tendrá las acciones correspondientes para reducir o, de acuerdo al instrumento por el cual se haya otorgado esa mejora, obtener el resguardo adecuado de su legítima si no cumple con los requisitos del 2448. Acá les menciono ejemplos para que vean en total los porcentajes que se pueden llevar. Esto lo van a ver después en el caso particular, así no me demoro tanto. Les menciono solamente a los descendientes. Fíjense, causante tiene 2 hijos, A y B con discapacidad. La mejora estricta de B, en realidad, ahí yo le puse la total, porque mejora estricta sería el 33%, que es la porción disponible en el caso de los descendientes, más 22,22, sería un tercio de la legítima global de los descendientes, que es 66,66, eso me da 55,55, esa sería la mejora estricta, más la legítima individual de ese descendiente, que ¿cómo la calculo? La global menos el tercio que le tuve que reducir por la mejora estricta me da un total de 44,44. Dividido los 2 legitimarios que tenía en el caso, me da 22,22. Entonces, si a esa legítima individual le sumo la mejora estricta, este descendiente con discapacidad se lleva del total de la herencia un 77,77%. En el caso de los ascendientes da mayor porque las porciones son mayores, ¿sí? Fíjense que puede ser mucha la afectación si realmente no se cumple con los requisitos de la norma. La ley, esta hermosa ley 27.587, que aprobó la Cámara de Diputados de la Nación en noviembre del 2020, fue un proyecto impulsado por el Colegio de Escribanos de la capital y tuvo por finalidad evitar que las donaciones realizadas a descendientes y cónyuges estén sujetas a la reducción, porque a partir de ahora de los causantes que fallezcan con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, entre legitimarios, sí o sí esté afectada la igualdad o la legítima, va acción de colación. Limitar el ejercicio de la referida acción en el supuesto de terceros adquirentes de buena fe con el fin de optimizar la venta de inmuebles. Conforme Medina, la nueva ley cambia sustancialmente el sistema de protección de la legítima al reducir la posibilidad de ejercer la acción de reducción entre herederos forzosos, al tiempo que da mayor seguridad a los terceros adquirentes de buena fe e influye en la seguridad jurídica de las compraventas de inmuebles. Fíjense que los artículos modificados son solo 4, y ahora los vamos a ver. El que refiere a donaciones inoficiosas, derechos reales constituidos por el donatario, acción rey persecutoria y prescripción adquisitiva. Donaciones inoficiosas.
el 2386, conforme la nueva normativa que dice, la donación hecha a un descendiente o al cónyuge, cuyo valor excede la suma de la porción disponible más la porción legítima del donatario, aunque haya dispensa de colación o mejora, está sujeta a colación, debiendo compensarse la diferencia en dinero. Lo que hablábamos varias veces, si el que tiene que hacer efectiva esa compensación en dinero se insolventó, bueno, va a quedar afectada la legítima hereditaria, y también en el caso si no había mejora, la igualdad. Fíjense, el artículo 1565 establece cuándo la liberalidad es inoficiosa. Se considera inoficiosa la donación cuyo valor excede la parte disponible del patrimonio del donante, y a este respecto se aplican los preceptos del Código sobre porción legítima. Fíjense que en el caso de que la donación, si es a un tercero, yo aplico directamente el 1565. Ahora, si es a un descendiente o al cónyuge, para que esa donación se considere inoficiosa, lo donado debe exceder no solo la porción disponible, sino la legítima individual del donatario. Debe cumplir esos dos requisitos. Con relación a esto, yo ya lo mencioné cuando hablé de este proyecto, que la reforma resulta incoherente. La mayoría de la doctrina a nivel del país considera lo mismo, por cuanto la regla indica que si hay dispensa de colación o mejora, el descendiente o el cónyuge que ha recibido la donación no está obligado a colacionar. Y si la donación que recibió, pese a la cláusula de mejora, ha excedido la porción disponible más la legítima individual, sí o sí por el excedente procede la reducción, que es una de las varias acciones que prevé el Código para resguardar la legítima, y no la acción de colación, que tiene otra finalidad y que en el caso justamente no procedería si el causante dispensó al heredero de la obligación de colacionar. Ahora sí vamos a entrar al análisis de las acciones de protección de la legítima hereditaria. En este caso comparto con la doctora Iglesias que el Código Civil y Comercial, y esto no es opinión unánime de la doctrina, ha diversificado las acciones de protección de la legítima hereditaria. Hay autores que siguen considerando que en realidad tenemos acción de reducción, acción de preterición u omisión de heredero forzoso y acción de complemento. O que en realidad la acción de reducción, digo, de disposiciones testamentarias y de donaciones, y que el complemento sería la finalidad a la que tiende esa acción, porque justamente ya sea la reducción de donaciones o de disposiciones testamentarias, lo que va a obtener es el complemento de esa legítima hereditaria vulnerada. Por el contrario, como les decía, considero que han sido diversificadas, por algo están reguladas en normativas diferentes. La acción de entrega la regula, o de preterición el heredero la regula el 2450, la acción de complemento el 2451, la acción de reducción de disposiciones testamentarias el 2452, la acción de reducción de disposiciones el 2453, y por último, la acción rey persecutoria el 2458. Hay autores que consideran que en realidad la acción de reducción, que de por sí tiene efecto rey persecutorio, esta acción rey persecutoria no sería tal, sino sería solo el efecto de la acción de reducción, en el caso de reducción de donaciones. Aspectos comunes a todas las acciones. Son acciones en principio personales y en algunos casos con efectos rey persecutorios, es decir, en algunos casos yo puedo perseguir la cosa de manos de quien la tenga a fin de resguardar esa legítima vulnerada. De contenido patrimonial, divisibles, o sea, puede ser que un legitimario accione y el otro no, porque no pretende que su legítima sea resguardada, y así se considerará. Transmisibles mortis causa, y pueden entablarse por acción subrogatoria por los acreedores personales de los legitimarios. También son ejercibles por los cesionarios de derechos hereditarios. Recuerdan ustedes que la cesión se cede justamente no el título de heredero, sino el contenido patrimonial, el todo parte del contenido patrimonial. Deben entablarse luego de la muerte del causante. Legitimación activa, quienes revistan el carácter de legitimarios al tiempo de la muerte, vuelvo a lo mismo, interpretarlo conforme los artículos 1 y 2. Legitimación pasiva, quienes hayan, genéricamente, después vamos a entrar a analizar cada una, quienes hayan recibido liberalidades por actos entre vivos o mortis causa del causante o testador, juez competente el del último domicilio del causante. Prescripción liberatoria, no hay plazo específico, en Vélez regía, y para todas las sucesiones con causante fallecido antes del 1 de agosto del 2015 son 10 años, incluso si se plantea conjuntamente con simulación, con acción de fraude y demás, sí o sí el plazo era
de 10 años y para el nuevo código el plazo que se toma es el de 5 años. El trámite es ordinario por la amplitud probatoria y son renunciables, pero luego de la muerte del causante. La única renuncia que hay habilitada en vida es la del 2461 infine, ¿sí? Acción de entrega. Esto ya era una discusión que ocurría en Vélez, que es cuando se omite en la institución de heredero que realiza el testador en su testamento, instituyendo herederos universales, omite a los legitimarios. Porque preterición, ¿qué significa? Es omitir, ¿sí? Fíjense qué dice el código ahora. El legitimario preterido, omitido, tiene acción para que se le entregue su porción legítima a título de heredero de cuota. Fíjense que le reduce de esta forma su llamamiento, porque la característica esencial, y ahora lo voy a ver en una de las críticas, es que el heredero contiene, la parte del heredero contiene el todo en potencia, ¿sí? Porque su llamamiento es por esencia universal. Acá se lo limita. Y la postura doctrinaria justo a la que adhiero, que interpreta que la legítima forma parte de los bienes, dice, bueno, perfecto, porque este es un legitimario, el preterido es un legitimario no heredero, porque solo puede reclamar esa cuota en concepto de legítima y no ir más allá. Y fíjense la segunda parte, o sea, no solo cuando instituyo heredero a un extraño, heredero universal, a un extraño omitiendo al legitimario, sino también la otorga el nuevo código cuando el legitimario, perdón, la tiene el legitimario cuando el difunto no deja bienes en el acervo, pero ha realizado donaciones. ¿Cuáles son las críticas? Hay autores que dicen que en el caso de que el difunto no deje bienes, pero ha realizado donaciones, no cabe esta acción, sino directamente tiene que entablar la acción de reducción de donaciones. Y con relación a la naturaleza del llamamiento, quienes interpretan obviamente que la legítima forma parte de la herencia, dicen, se modifica con este artículo la naturaleza del título de heredero, con derecho de acrecer y vocación universal potencial a la totalidad de la herencia, se lo convierte en un heredero de cuota sin derecho de acrecer. Para esta postura ya estaba en Vélez la discusión a quién yo debía considerar el heredero, si al forzoso omitido o al tercero instituido. Bueno, para esta postura dice, no, en realidad, interpretando correctamente el artículo, debo considerar como heredero, porque consideran a la legítima obviamente como parte de la herencia, ¿no? Heredero al legitimario omitido, y el otro, el que instituí por testamento, quedará reducida esa institución a la cuota de libre disposición, ¿sí? ¿En qué casos, como decía la segunda parte, también le corresponde la acción al legitimario cuando el causante no deja bienes pero ha realizado donaciones? ¿En qué caso yo debo plantear conjuntamente la acción de entrega con la acción rei persecutoria? Es decir, porque el legitimario, el que recibió, digamos, se desprendió de el que recibió la donación, se desprendió de ese bien en favor de un tercero, yo para perseguir ese bien tengo que interponer contra él la acción rei persecutoria. Si el donatario transfirió el bien registrable donado a un tercero adquirente de buena fe y a título oneroso, procede contra él la acción rei persecutoria del 2458 si a la sucesión se le aplica el código conforme ley 26994. No procede si a la sucesión se le aplica la ley 27587. Siempre, en mi opinión, va a proceder la acción rei persecutoria si el tercero es adquirente a título gratuito o si el tercero es de mala fe, que para mí es de mala fe cuando fue cómplice en ese fraude, ¿sí? Ahora, ¿procede la defensa de prescripción adquisitiva del 2459 frente a la acción de entrega cuando el causante realiza donaciones? Considero que no. ¿Por qué? Porque el artículo 2459 es de interpretación restringida, porque en la acción de reducción de donaciones quedan bienes en el acervo, pero ellos no son suficientes para cubrir la cuota de legítima del que acciona. En cambio, en la acción de entrega de legítima, no han quedado bienes en el acervo, ¿sí? El legitimario no recibió nada en concepto de legítima, por lo tanto, si yo no le permito entablar esta acción contra ese tercero que poseyó el bien por 10 años, lo privo completamente de su legítima hereditaria. Esto lo van a entender un poco más cuando veamos en concreto qué dice ese artículo 2458. Orden de pago en la acción de entrega.
Si lo atacado es una institución hereditaria, esta acción permite que primero se pague la legítima, luego los legados y el resto se entrega al heredero instituido. Si lo atacado son donaciones, se va a aplicar analógicamente lo dispuesto en el artículo 2453, que expresa que se reduce primero la última donación, porque se entiende que esa fue la que excedió la porción disponible afectando la legítima, y luego las demás en orden inverso a sus fechas hasta salvar el derecho del reclamante. Y asimismo, conforme la última parte del 2458, cabe la posibilidad de que el donatario o el subadquirente, en su caso, puedan desinteresar para frenar esa acción al legitimario en dinero, satisfaciendo el perjuicio a la legítima en dinero. Vamos a otra acción, la acción de complemento. Fíjense cómo está redactada la norma. Dice, el legitimario a quien el testador le ha dejado por cualquier título. Los que opinamos que la legítima forma parte de los bienes, dice acá, está más que claro, dice por cualquier título. Entonces yo puedo recibir la legítima por un título diferente al de heredero. El legitimario a quien el testador le ha dejado por cualquier título menos de su porción legítima, solo puede recibir su complemento. Supónganse, a mí me realizaron una donación, pero yo después renuncio a la herencia y esa donación no cubre mi porción legítima, porque al tiempo del fallecimiento se realizan los cálculos, y no cubre mi porción legítima, yo puedo recurrir a esta acción de complemento, porque yo soy legitimaria donataria, para que se complemente esa porción legítima vulnerada. Obviamente que para esta norma, la legítima forma parte de los bienes y da lugar a esta figura del legitimario no heredero. Puede ser que reciba su legítima a través de una donación, puede ser a través de un legado, legitimario legatario, también lo es el legitimario preterido, ¿sí? Porque recibe su legítima a título de heredero de cuota, sin vocación universal al todo, y el legitimario también puede ser beneficiario de un cargo. Importante, legitimación activa y pasiva, en este caso de acción de complemento, son los herederos ab intestato o testamentarios. Esta acción no tiene por objeto las donaciones o liberalidades, sino solo completar con los bienes que existan en el acervo la porción legítima a la que tiene derecho el accionante en su calidad de legitimario. Ahí les comparo con las otras. Acción de entrega procede cuando se omite al legitimario ante la institución de herederos universales o cuando el difunto no deja bienes en el acervo porque los ha donado. En ambos casos el legitimario no puede acceder a los bienes para cobrar su legítima. En la acción de reducción de disposiciones testamentarias procede cuando el testador instituyó herederos de cuota y legados que vulneran la porción legítima, y la acción de reducción de donaciones procede cuando existen bienes en el acervo pero los mismos no alcanzan para cubrir la legítima como consecuencia de las donaciones que ha realizado el causante en vida. Acción de reducción de disposiciones testamentarias. Acá es lo que avala la postura que dice, bueno, en realidad son las mismas, porque dice, a fin de recibir o complementar, esto parecería que está relacionado con la acción de complemento, a fin de recibir o complementar su porción, el legitimario afectado puede pedir la reducción de las instituciones de heredero de cuota y de los legados en ese orden. Los legados se reducen, esto se copió mal, también en una norma que estaba mal en el Código de Vélez, se reducen en el orden inverso al artículo, dispuesto en el artículo 2358. Entonces, esta acción de reducción de disposiciones testamentarias, ojo, porque puede funcionar como acción o como excepción. ¿Cuándo va a funcionar como acción? Cuando yo justamente está el testamento realizado donde se instituye heredero de cuota o se realizan legados, yo realizo los cálculos y sé que si lo cumplo va a estar afectada mi porción legítima, entonces para evitar tener que cumplirlo tengo que interponer esta acción ante el juez del último domicilio del causante, ¿sí? El del juez del sucesor. Y puede funcionar como excepción cuando vienen y me exigen el cumplimiento del legado o el cumplimiento de la institución, del testamento donde se instituye heredero de cuota, entonces ahí yo pongo como defensa esta acción de reducción de disposiciones testamentarias. El cumplimiento, ojo con esto,
de las disposiciones testamentarias puede implicar renuncia tácita. Si yo hago los cálculos y entrego el legado sabiendo que está afectada mi legítima, puede implicar una renuncia tácita al ejercicio de esta acción. Los legados se reducen en el orden inverso, como mencionaba, al artículo 2358, y si reducidas las disposiciones testamentarias continúa afectada la legítima, recién ahí voy a proceder a atacar las donaciones. ¿Por qué? Porque las donaciones ya han salido del patrimonio. Entonces, primero voy a tratar de resguardarla con lo que debo cumplir, con la disposición de última voluntad. Recién después voy a poder recurrir a atacar las donaciones o liberalidades realizadas en vida. Acción de reducción de donaciones. Si la reducción de las disposiciones testamentarias no es suficiente para que quede cubierta la porción legítima, el heredero legitimario puede pedir la reducción de las donaciones hechas por el causante, se reduce primero la última y luego las demás en orden inverso a sus fechas, hasta salvar el derecho del que reclama. Las de igual fecha se van a reducir a prorrato. La acción de reducción, ¿contra quién se dirige? Contra el donatario que puede ser un heredero o un tercero, ¿sí? Y esta acción tiene efectos rei persecutorios. ¿Y la acción rei persecutoria contra quién va? Contra el tercero adquirente del bien donado, ¿sí? Y ahí les remarco, no hay duda, y esto es toda la cuestión respecto del tercero, cuándo es de buena fe y cuándo no es de mala fe. ¿Por qué? Porque la vicisitud que afecta a la liberalidad inoficiosa no es la nulidad, ¿sí? Sino la resolución, el acto en origen es plenamente válido, solo está sujeto a una condición resolutoria de que puede caer justamente si esa liberalidad afectó la porción legítima de los legitimarios, ¿sí? Efectos de la reducción de donaciones. Si la reducción es total, la donación queda resuelta. Si es parcial, va a haber que ver si el bien es divisible o no. Si es divisible, se divide entre legitimario y donatario. Si es indivisible, la cosa va a quedar en poder de aquel a que le corresponde un mayor porcentaje, con un crédito en favor del otro. En todo caso, el donatario, hay autores que dicen, no, depende, si es parcial o si es total. Considero, al igual que Iglesias, que en todo caso procede la posibilidad de que el que recibió el bien por la donación frene el ejercicio de la acción pagando en dinero la afectación a la legítima. Desde la notificación de la demanda, el donatario va a deber los frutos, antes no porque eran suyos, porque era propietario, o los intereses si la deuda es dineraria. Y ahí les menciono las normas, si el bien perece, si hubo culpa, si no hubo culpa. No se menciona si el bien estaba asegurado, en cuyo caso la doctrina interpreta que se debe tomar el valor de lo que entró por subrogación por ese seguro cobrado, ¿sí? Y también el 2456 que prevé qué ocurre en caso de insolvencia de alguno de los donatarios. Derechos reales constituidos por el donatario. Fíjense el 2457, en negrita les marco cómo quedó con la nueva redacción. La primera parte era lo que contemplaba el código en el 2015. Dice, la reducción extingue con relación al legitimario los derechos reales constituidos por el donatario por sus sucesores. Sin embargo, dice ahora la norma, la reducción declarada por los jueces no afectará la validez de los derechos reales sobre bienes registrables constituidos o transmitidos por el donatario a favor de terceros de buena fe y a título oneroso. Fíjense que la redacción del artículo conforme la ley del año 2015, como consecuencia del efecto rei persecutorio de la acción de reducción, quedaban extinguidos con relación al legitimario los derechos reales constituidos por el donatario y sus sucesores. El legitimario no puede ver disminuido el valor del bien donado en violación de su porción legítima por los derechos reales que pudiera haber constituido el donatario. Entonces aquí se veía claro el carácter resolutorio de la reducción. Si cae el dominio de titularidad del donatario, con mayor razón debían caer los accesorios, es decir, hipotecas y demás derechos reales que se hubieran constituido, ¿sí? ¿A qué postura adhiero con relación a estos artículos que fueron modificados? Que el 2457 debe ser vinculado con el artículo 2459, deben interpretarse de manera conjunta, y el artículo 2459 en su parte final, que es lo que dice ahora, que no va a afectar la buena fe
del tercero adquirente el hecho que conociera la existencia de la donación, ¿sí? Cosa que antes, y de acuerdo a sigue siendo la postura mayoritaria en derecho sucesorio, dice, bueno, el tercero adquirente no puede alegar su buena fe porque si hace el estudio de título y ve que en los antelados hay una donación, ya es de mala fe, ¿sí? Porque debió tener la suficiente diligencia como para corroborar concretamente si se trata de bienes registrables, debe hacer ese estudio, y si se da cuenta que en el antelado hay una donación, sabe que tiene esa causal de que puede quedar resuelta si afecta la legítima de los legitimarios. Bueno, posturas con relación a la buena fe, hay como autores en doctrina. La clásica, que es la que les mencionaba, la buena fe la configura el artículo 1902, tercer párrafo: cuando se trata de cosas registrables, la buena fe requiere el examen previo de la documentación y constancias registrales, así como el cumplimiento de los actos de verificación pertinentes establecidos en el respectivo régimen especial, y el artículo 1918. No puede aplicarse el artículo 2459 porque es una norma de excepción. Otra postura que esta ha sido criticada, porque la doctora Medina, ¿qué es lo que considera? Que para calificarla se debe recurrir por analogía al artículo 2315 que hemos visto en materia de los actos del heredero aparente, la validez de esos actos con relación al tercero, que dice, terceros que ignoran la existencia de herederos de mejor derecho o que los derechos de éste están judicialmente controvertidos. En rigor, cuando pasa esto de la transferencia en favor del tercero que adquiere, el tercero que adquiere no puede saber si los derechos están judicialmente controvertidos, porque eso es algo que va a ocurrir generalmente, necesariamente, mejor dicho, con posterioridad al fallecimiento del causante, ¿sí? Entonces, esta norma no se aplica en todos los supuestos, porque justamente cuando yo tengo posibilidad de accionar, la persona ya ha donado y el donatario ya ha dispuesto del bien en favor de un tercero, ¿sí? Buena fe. Para calificarla se deben recurrir, Aspiri considera los artículos 1918, 1919 y al artículo 392, y otros consideran que deben interpretarse conjuntamente el artículo 2457 y 58, y además, en mi criterio, resultan aplicables, que después los van a ver ustedes en particular, para no detenerme en esto, los artículos 1918 y 1919. Entonces, ¿cómo quedaría ahora? Acá coincido con Aspiri que la primera parte del nuevo artículo 2457 contiene la regla, y la segunda parte contempla la excepción. Entonces, los derechos reales se van a extinguir cuando la constitución o transmisión ha sido a título gratuito, o la constitución o transmisión ha sido en favor de un tercero de mala fe. ¿Cómo calificar la buena o la mala fe? Ahí les menciono todas las posturas doctrinarias con los artículos. Nuestra opinión, para lograr los fines explicitados por los legisladores, esto ya lo mencioné cuando escribí sobre el proyecto, por un lado la protección acabada de la circulación de los títulos de bienes registrables y por otro la concordancia de normas, no bastaba con el agregado que se incorporó al artículo 2457 y ahora al 2459, sino que además debía contemplarse en el artículo 392 la vicisitud que afecta a la liberalidad inoficiosa, cosa que no se hizo. Por lo tanto, es lo que sigue planteando un montón de discusiones en la doctrina, y vamos a ver cómo se resuelve, porque lejos de solucionarse el problema y de creer que las donaciones son títulos completamente perfectos después de esta ley, nada, como les menciono todas las posturas que hay, no está tan sencillo el tema a nivel de la doctrina. Veremos qué es lo que dice la jurisprudencia al respecto. Acción rei persecutoria, acá considero que es una acción específica. Dice, salvo lo dispuesto en el artículo anterior, es decir, aquella improcedencia contra el tercero de buena fe y a título oneroso, el legitimario puede perseguir contra terceros adquirentes los bienes registrables. El donatario y el subadquirente demandado, en su caso, pueden desinteresar al legitimario satisfaciendo en dinero el perjuicio a la cuota legítima. Para las cosas muebles no registrables, obviamente no va esta acción, sino que se rige por el artículo 1895, este artículo procede con las cosas registrables y con esta salvedad que establece ahora la norma. Fundamentos
Espérenme que ahí me pasé dos. Prescripción, sí. Prescripción adquisitiva, este artículo que fue sumamente criticado y sigue siéndolo ahora más aún con el último agregado. ¿Qué dice el 2459? Ahora le agregaron la primera parte que dice: en cualquier caso, la acción de reducción no procede contra el donatario ni contra el subadquirente que han poseído la cosa donada durante 10 años computados desde la adquisición de la posesión. Se aplica el artículo 1901. Y acá el nuevo agregado de la ley del año 2020. No obstará a la buena fe del poseedor el conocimiento de la existencia de la donación. ¿Contra qué acciones yo podía plantear? Porque pese a que la norma, la primera parte antes no decía en cualquier caso, decía la acción no procede. Ya en esto no había dudas en que la acción procedía. ¿Por qué? Porque está hablando el artículo de prescripción adquisitiva, si bien también no cumple con los requisitos, la prescripción adquisitiva se trata de otra cosa, pero el artículo de ninguna forma habla de prescripción liberatoria. La prescripción liberatoria, como ya les dije, de estas acciones son, con el nuevo código, 5 años desde el momento del fallecimiento. Entonces, es aquel al que yo demando por acción de reducción, ya sea donatario o tercero, y al que le opongo, lo demando por acción rei persecutoria, es decir, el tercero adquirente de ese bien donado, el que me puede oponer la defensa: no, Florencia, no procede, porque yo hace 10 años que estoy en la posesión del bien. ¿Sí? Si no la opone, la acción vale y el juez no la puede declarar de oficio a que no procede esta acción. Entonces, eso da la pauta de que la acción procede. ¿Cuáles eran los fundamentos del anteproyecto? Que se limitaban los alcances de los efectos rei persecutorios de la acción de reducción, admitiéndose que el donatario poseedor oponga la excepción de prescripción adquisitiva breve. De este modo se intenta solucionar el grave problema que las donaciones tienen en el tráfico jurídico. Entonces, en mi humilde opinión, ¿cómo debe interpretarse este artículo? Porque vuelvo a lo mismo, hay opiniones para todos los gustos, y habrá que ver cuando nos llegue el caso a cuál no conviene recurrir. Les traigo un caso específico, por ejemplo, un fallo completo en que a una sucesión a la que se le aplicaba el Código de Vélez pretendieron aplicarle el 2459 y le dijeron no, porque la ley aplicable es Código Civil, en donde no estaba este artículo previsto, entonces no le hicieron lugar. Prescripción liberatoria, 5 años contados del momento del fallecimiento, incluso si hay que plantear fraude, simulación y demás. La prescripción adquisitiva se opone como defensa, ya sea frente al heredero donatario o al tercero adquirente, el heredero donatario, mejor dicho, pueden oponerla, o el tercero adquirente, que han estado en los 10 años de la posesión. No comparto que no se pueda interponer la acción, ya que el artículo no ha modificado el título, sigue hablando de prescripción adquisitiva, no de liberatoria, y tampoco que el término, en cualquier caso, que ahora dice la primera parte del artículo, haga que esta defensa la pueda oponer cualquier adquirente, como dice Aspiri, sea a título gratuito o oneroso. ¿Por qué? Porque, a ver, frente a la protección del legitimario y el tercero adquirente a título gratuito, obviamente la ley sigue protegiendo al legitimario, ¿sí? Entonces esta acción está, o sea, el resguardo está para el tercero adquirente de buena fe y a título oneroso. ¿Qué opciones le quedan al legitimario? Recurrir a otra acción de protección de la legítima, ya sea la acción de entrega, la de reducción de disposiciones testamentarias, o la del 2452, o recurrir a la acción genérica de fraude. ¿Por qué? Porque por política legislativa entre el derecho del legitimario y del tercer adquirente de buena fe y a título oneroso se ha decidido resguardar a este último. Conclusión, considero que el último apartado incorporado al artículo resulta atinado, ello en virtud de que la buena fe se presume, y no podemos seguir sosteniendo que configura mala fe el hecho de que el tercer adquirente, al realizar el estudio de título, compruebe que en los antecedentes del dominio existe una donación, por cuanto dicho conocimiento no hace presumir que el adquirente, también es casi imposible conocer esto, sepa que el donante tenía legitimarios al momento de efectuar la donación, ni mucho menos que la referida donación vulneró la legítima de esos eventuales legitimarios como consecuencia de que esa posible afectación recién se evidencia ¿cuándo? Al momento del fallecimiento del donante. Entonces la reforma
se encuentra en sintonía con el Código Civil y Comercial, que entró en vigencia en el año 2015, el cual ha evidenciado una necesaria flexibilización del orden público sucesorio. Ya voy terminando. Muestras de esa flexibilización son la disminución de las cuotas de legítimas, la prescripción adquisitiva para lograr la consolidación de las donaciones, la opción de pagar la afectación de la legítima en dinero, cosa que no existía en el Código Civil, el pacto de familia del 10.10, el segundo párrafo, la mejora en favor del heredero con discapacidad, entre otras muestras de flexibilización. Y por último, el análisis de este artículo, que está un poco más amplio que lo que preveía el Código de Vélez, el 2460, fíjense qué opción da. Dice, si la disposición gratuita entre vivos, y esto es lo que agrega, antes era solamente por testamento, puede ser una disposición gratuita entre vivos o el legado, son de usufructo, de uso, habitación o renta vitalicia, el legitimario, o en su caso todos los legitimarios de común acuerdo, pueden optar entre cumplirlo o entregar al beneficiario la porción disponible. Para ejercer esta opción no se requiere la prueba de la afectación de la legítima, porque es casi imposible. Imagínense que todos estos beneficios están determinados por la vida, ya sea del usufructuario o del que usa o habita el bien, lo mismo con la renta vitalicia. Sí se debe ejercer esta opción por acuerdo unánime de los herederos y va a configurar un supuesto especial de reducción, la posibilidad de ejercer esta opción. Y obviamente aquel beneficiario de ese acto entre vivos o de disposición testamentaria de estas características no se va a poder oponer a que se le entregue la porción disponible del caso. ¿Por qué? Porque era lo máximo que podía disponer el causante al tener justamente estos ascendientes, descendientes o cónyuges. El debate pendiente, como ya lo he mencionado, libertad y autonomía versus legítima. Y por último, en el futuro el desafío será encontrar un equilibrio, es decir, receptar el principio de libertad y autonomía. Esto considero no seguir generando vocaciones legales, ahora por socioafectividad también no, ir a otro marco, libertad y autonomía para la persona, confiar y resguardar al vulnerable cuando realmente lo necesite, no porque soy hijo, cobro y no te puedo desheredar, no me gusta, para nada. Pero consagrando la responsabilidad que supone formar una familia y la solidaridad que debe existir entre sus miembros, especialmente frente a aquellos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Muchísimas gracias. 1 minuto, 5 minutos pasadita. Muy bien. Bueno, justo ahí yo escribí el mail tuyo, porque bueno, a veces me pasa que después de que das los cursos me consultan para hacerte alguna consulta, digamos, puntual, pero ya de asesoramiento, ¿no? Porque obviamente excede el marco de esta clase. Así que ahí les dejé el correo electrónico si se quieren contactar con María Florencia. Bueno, hubo algunas preguntas mientras dabas la charla. Me están felicitando. La verdad que qué tema tan complejo, ¿no? Uf. Gracias, José, ahí siempre lo veo. Sí. Muy complejo, y yo que estuve repasando todas las opiniones que hay, también mucha diversidad de opiniones ya con relación a lo que preveía el código en 2015. Entonces, cuando llega el caso concreto, nada, uno se tiene que romper un poco más la cabeza y obviamente verá, por eso decía, imagínense en esto con los hijos generalmente extramatrimoniales, que muchas veces obtienen el emplazamiento filial correspondiente post-mortem. Entonces, bueno, y muchas veces exhuman el cuerpo para no poder, o creman el cuerpo para no poder realizar las pruebas de ADN correspondientes y ver que primero obtener el emplazamiento correspondiente y después ver qué acción específica tengo que entablar para resguardar la legítima, porque al momento del fallecimiento termino siendo legitimario, y bueno, a lo mejor me dispusieron de todos los bienes. Como ese caso, miles. Entonces, bueno, hay que ser muy minucioso, y por eso digo, si están articuladas específicamente en diferentes normas, tratar de hilar fino cuando nos llega el caso, y no dejar la arbitrariedad. Si bien uno puede, cuando entabla, bueno, si voy por igualdad y era heredero presuntivo al tiempo de la liberalidad, va a colación, y a su vez la acción, y el lío
reducción, y hay veces que puede jugar en favor y hay otras veces que puede jugar en contra, porque nada, no todos los juzgados en los que litigamos son especializados en la materia, entonces puede eso jugar en contra. Claro. Sí, para mí es apasionante, sin embargo es muy complejo. Y en este sentido que seguimos teniendo la legítima, pero muy limitada en las posibilidades de resguardo. Entonces en la práctica está sumamente debilitada. O sea, tenemos que ir a un marco en si la seguimos sosteniendo, bueno, resguardarla con las acciones correspondientes, porque así como está, evidentemente en la práctica se vulnera y se va a seguir desprotegiendo. Así es. Bueno, acá empiezan con algunos casos prácticos, vamos a tratar de que sean los más generales posibles las preguntas. Bueno. Acá hay un par de detallecitos del caso, pero bueno, me parece que vale la pena intentarlo. Dice, ¿qué pasa si el difunto no deja bienes, pero sí un seguro de vida, como empleado provincial, a nombre de su padre y tiene un hijo de 1 año y medio? ¿Tiene alguna acción o solo la acción de reducción o colación por el monto de las primas pagadas? Claro, muy bien, lo que ya deben haber escuchado en otras veces. El seguro no forma parte del contenido de la herencia, lo van a recibir aquellos beneficiarios que hubiera dejado la persona al momento de establecer o de solicitar ese contrato de seguro, ese seguro de vida. Pero sí es objeto de colación o reducción las primas pagadas, porque eso sí se entiende como liberalidad, y hay normas expresas en el código, así que están bien orientados. Bueno, estaba muy bien hecha la pregunta entonces. Muy bien, Viviana, que te viene siguiendo. Bueno, ¿cualquier título respecto a la acción de complemento incluye la prescripción adquisitiva? ¿Cómo? ¿Cualquier título respecto a la acción de complemento incluye la prescripción adquisitiva? No estaría entendiendo la pregunta. Bueno, ahí... Porque yo lo que les refería con la acción de complemento es la que da a entender que yo puedo recibir la legítima a cualquier título, ya sea donatario, ya sea cualquier imagínense que ahora no lo tengo por un legado o por cualquier beneficio de los que yo mencionaba cuando hablé de colación, beneficio que surja de una convención particular, ¿sí? Pero no necesariamente del carácter de heredero. Y o sea, recibí parte en vida, no me interesa aceptar la herencia, renuncio a la herencia, pero sí ejerzo la acción de complemento a fin de que se complete esa legítima que yo recibí en parte por, supónganse, una cesión de derechos con bienes del acervo. No sé si iba orientado ahí. Bueno, cualquier cosa, Galaxy A21 puede ampliar un poquito la pregunta. ¿Qué pasa en el caso de cónyuge supérsite promueve sucesión? Ave intestato sin hijos. Durante la tramitación se presenta un tercero con testamento donde el causante lega el único bien del acervo a este tercero. ¿Se convierte en testamentaria? La sucesión por el Sí, legado, no sí, necesariamente, no. ok. Y hay que ver después, hay que individualizar ahí, hay que ver primero el único bien, qué carácter tenía, porque no, este caso no concurría con descendientes, o sea que heredaría todo el cónyuge. Bueno, obviamente iba a estar afectada la legítima, entonces que no cumpla ese legado porque si no puede renunciar tácitamente Claro, a la acción de reducción. ok. Y Colqui Facundo dice, ¿qué acción podría plantear un heredero, hijo del causante, que no ha sido denunciado para la declaratoria de herederos? ¿Y qué acción podría plantear si luego se hace la partición de los bienes? Ojo, porque es otra cosa. Esto yo ya lo expliqué cuando hablamos de aceptación y renuncia de la herencia, petición de herencia, y también he escrito un articulito de preguntas frecuentes con relación a este tema. La declaratoria de herederos es una sentencia que hace cosa juzgada formal pero no sustancial, ¿sí? Yo acredito que soy hija del causante y ahora tengo que decir si mi derecho es exclusivo, si concurro con el resto, y tengo que notificar a los herederos con domicilio conocido que se inició la sucesión, pero el que no se presenta, ¿sí? No pasa nada, está ejerciendo su derecho de opción. Por lo tanto, si no se presenta, no lo tengo que declarar heredero, ¿sí? Ahora sí, como el que me hace la pregunta, que no recuerdo el nombre, se presenta con posterioridad, obviamente la acción de petición de herencia es imprescriptible, pero ojo que no se te caduque el derecho de aceptar, que con el nuevo código tenés 10 años desde el momento del fallecimiento. Si estás dentro de ese plazo, bueno, te presentás
a los fines de solicitar, si tenés tu vínculo acreditado, la ampliación de esa declaratoria de herederos. Si el resto se opone, tenés que ir al marco de la acción de petición de herencia, donde obviamente si tenés acreditado el vínculo y concurrís con los herederos que ya fueron declarados, se te hará lugar, y en ese marco vas a ver los actos, la validez o no de los actos realizados por ese heredero aparente con los terceros. Y ahí me voy al marco del 2315, si no me equivoco, los requisitos y también la buena o mala fe de ese heredero, que yo ya lo he mencionado. Es heredero de mala fe aquel que sabe, dos cosas tiene que saber: sabe que el otro no se presentó porque ignoraba su llamamiento, ¿sí? Pues si estamos todos en el velorio y unos van y se hacen declarar herederos y los otros no, no hay mala fe del que solicitó la declaratoria. Perfecto. Bueno, para los que me están consultando, y después vamos con la última pregunta. El tema del video se grabó, esta clase está grabada y va a estar en nuestro Facebook. Ahora vuelvo a pegar el link. No se duerman, como dice Florencia, una semanita va a estar, porque después obviamente se vuelca al portal, ¿sí? Para nuestros clientes. Así que tienen una semanita para volver a verlo, referirlo a alguien, si quieren que lo vean, y demás. Después, yo puse un link para que puedan pedir el PowerPoint y el certificado, y me están pegando los mails. Lo que pasa es que nos enloquecemos. Yo necesito que ustedes completen el formulario, porque una sola persona recibe todos los formularios y se ocupa de mandar los certificados y el PowerPoint. Si me están pegando los mails, puedo hacer una excepción por última vez, pero traten de completar el formulario, ¿sí? Bien, vamos con esta pregunta. ¿Hay forma de saber las donaciones que el causante hizo en vida? Tengo un caso en que su descendiente, que no tuvo casi contacto, quiere saberlo. Y hay formas, hay que plantear aseguramientos y demás. A nivel, por ejemplo, acá en la provincia de Santa Fe se puede saber los inmuebles que tiene determinada persona y uno empieza a hacer toda la investigación previa para ver qué actos realizó en vida, porque eso me va a determinar qué acción específica tengo que entablar. Bien. Espera que pego de vuelta el tema de Facebook. Creo que había una última. Ahí puse el link de Facebook también. Me llegó, bueno, acá es un tema particular, déjame leerlo un poquito. Me llegó un acuerdo entre dos hermanos. Bueno. Algo leí, si es un acuerdo para que pase al momento de la muerte, no tiene validez porque no, yo no puedo pactar, no sé. Espera que lo leo porque si no, no lo van a entender. Me llegó un acuerdo entre dos hermanos donde pactaban que a la muerte de su madre vendían la propiedad, pero esa cláusula entiendo que sería pactar sobre herencia futura, y eso está prohibido porque la madre era titular de un 50% ganancial de ese bien. Lo que quiere saber Perfecto. es que está bien. Entendió perfectamente. Entendió perfectamente. Lo único que yo puedo hacer, esos acuerdos, es en el marco, hay otros pactos excepcionalmente permitidos, pero uno de los permitidos ahora es en el marco de del 10-10, no necesariamente general, es el pacto de familia del 10-10, que es justamente para una explotación productiva o acciones y demás, pero no me parecería que el caso entre dentro de esa normativa. Es una excepción en donde yo puedo pactar en vida, puedo incluir al futuro causante o no, o lo pueden hacer los futuros legitimarios, pero en ese marco. Si no está dentro de ese marco, entra dentro de la prohibición, que yo no puedo ni aceptar ni renunciar a una sucesión no abierta. Buenísimo, te está agradeciendo. Pactar sobre legítimas futuras. Bueno, si les interesa este tema de sucesiones, con Florencia estamos armando, que después si quieren les mandamos el flyer, con la empresa D&D, no sé si la conocen, que es una editorial bastante importante, que hace también cursos un poco más largos y demás. Florencia va a estar preparando un curso de casi un poquito más de 10 horas, ¿no, Flor? Sí. Con 5 encuentros de 2 horas 20 más o menos, donde va a ver en profundidad todas las cuestiones más importantes y relevantes en materia sucesoria. Si les interesa, les hago llegar el correo cuando ya lo terminemos de organizar. Bueno, con esto damos por terminada la charla de hoy. Muchísimas gracias, te han acompañado casi hasta el final la mayoría. Sí, mirá. sí, muchísimas gracias. La verdad que siempre, gracias.
Lo Veo difícil caras del conocidas. tema. Gracias también por ponerse la cámara porque está bueno por ahí, si no uno Sí, queda claro. que habla y no tiene el feedback con el otro, entonces no sabe si es claro, si no es claro cuando explica. Igual Entonces tenés también. algunos fieles, ¿viste? José Chun es uno que está Sí, ahí José sí, siempre. está siempre, por José eso es no lo la más. saludo. José, ya, sí, el día que no esté en ninguna de las clases me voy a preocupar porque él se anota en todas, me encanta. Bueno, muchísimas gracias Gracias a y todos. saludos a todos, buenas tardes, nos vemos. Acuérdense que falta la clase de fideicomiso testamentario, Sí, ¿no? todavía no tenemos fecha, tenemos que después de la Primero le feria, vamos a por dar favor. descanso. No, en julio vamos a descansar todos. Feria, viva la feria. Chao, Tal hasta cual. pronto. Gracias. Chao, Chao, chao. chao.